Bienvenidos a Vida para Todos, desde San José de Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy, pero muy bienvenidos a Vida para Todos. Gracias por estar aquí en este día lunes acompañándonos. Muy cerca de ustedes estamos nosotros para compartir una palabra del Señor. Gracias a todos los amigos que nos acompañan a diario en nuestro canal de YouTube. Le mandamos un gran cariño a toda esa gente maravillosa que nos ve a través de nuestra página de YouTube. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí, gracias por bendecirnos, gracias por las palabras de bendición que siempre tienen para nosotros, las palabras de aliento. Hoy queremos saludar a los amigos que estuvieron en nuestro último programa. Ale Criscuolo, un gran cariño para Ale, Graciela Hernández, ¿sí? Javier Valentín, a Eduardo Abregú, Daniel Doval, María Teresa Contreras Vergara, Katia Garita Herrera, Isela Harley, Cristóbal Hernández Zamora. Un gran cariño para toda esta gente, para Marcos Peloso, para David Céspedes, para Jorge Luis Ordadín, que siempre nos ve desde Paraná Entre Ríos, para Gladys Gillian, ¿sí? Para Yamila Escocan de Estochero, que nos ve desde Capital Federal, Buenos Aires, Argentina, para Gerardo Busto, que nos ve desde La Chorotega, ¿sí? Y para Marcos Prado Román, que nos ve allí desde el sur de Santiago de Chile, como también lo hace la hermana Teresa allí en Valencia, España, y otros que nos ven en Argentina. Un gran cariño para toda esta gente maravillosa. Les amamos y les agradecemos que siempre estén ahí. Venimos hablando en este último tiempo, venimos hablando acerca del enojo, ¿sí? Ese es nuestro tema, ¿no? La ofensa en realidad es el tema, ¿no? Y queremos ser libres de este tema de la ofensa, pero para ser libres tenemos primero que conocerla, tenemos que analizarla, tenemos que mirarlo desde un lado y del otro, las diferentes caras de la ofensa, las perspectivas que tiene la ofensa, tanto la ofensa, aquel que ofende como el ofensor, y también mirar desde la perspectiva bíblica qué dice la palabra al respecto, ¿no? Hay un pensamiento del día que dice: el perdón es una palabra que no es nada. Es cierto, ¿no? El perdón, el perdóname, es una frase, una palabra que no dice mucho, ¿no? Pero que lleva dentro una semilla de milagros. El perdón es una palabra que no es nada, pero que lleva adentro una semilla de milagros. Sí, el perdón es milagroso, ¿no? Hoy vamos a hablar un poco acerca del alma sitiada, el alma paralizada. Estuvimos viendo acerca del que la ofensa produce enojo, produce ira, sí, produce resentimiento, produce amargura y también que paraliza. Vamos a ver un poco, vamos a mirar un poquito, vamos a investigar un poco sobre el tema del alma sitiada y del alma paralizada, ¿no? A un famoso pensador griego llamado Epícteto se le asigna una frase que quiero leerles. El alma es como una ciudad sitiada, ¿sí? El alma es como una ciudad sitiada. Dentro de sus muros resistentes vigilan los defensores. Así es el alma, ¿no? Hay que recordar que en el alma se encuentran sentimientos, emociones y también está la voluntad. Ahora, no sabemos cómo este filósofo Epícteto interpretaba su idea de lo que dice que el alma es una ciudad sitiada y detrás de su muro dice, detrás de sus muros resistentes vigilan los defensores, ¿no? Hablando de que el alma está allí preservada, guardada, cuidada detrás de esos muros. Dice, detrás de eso están los defensores, a mí no me van a ofender, a mí no me van a tocar más, ¿no? Es como eso, es como una ciudad sitiada cuando hay una ofensa, obviamente, ¿no? Yo no sé exactamente qué es lo que pensaba Epícteto, cómo interpretaba su idea, pero en general, cuando se habla del alma, surgen muchísimas teorías y se tejen muchos interrogantes, pero para aclarar las cosas vamos a ponerlo de un modo sencillo. El ser humano es un ser tripartito, tres partes, tripartitos, ¿no? Cuerpo, alma y espíritu. Es en el alma, como lo dije recién, donde encontramos las emociones, los pensamientos y la voluntad.
Ahora, cuando somos ofendidos, cuando usted es ofendido, el dolor de la ofensa produce un quiebre. ¿Dónde? En el alma. Se produce un quiebre en el alma. Es como que se rompe algo cuando nos ofende, ¿no? Usted no siente que alguien lo ofendió y dice, es como una puñalada tremenda que llega a lo más profundo del alma y uno se siente herido, ¿no? Así lo sentimos realmente, cuando nos ofende nos sentimos, pero realmente como si hubiese sido una puñalada, esas puñaladas que no matan inmediatamente, sino que te dejan allí un dolor y un tratamiento muy largo para sanar, ¿no? Porque se produce, lo que produce, ¿sí? Se produce en ese momento, en el dolor del quiebre, se produce un estado de vulnerabilidad. Uno se siente vulnerable, uno se siente frágil. Realmente, de tal manera la fragilidad de la persona cuando es ofendida, cuando es herida, que podemos llegar a quedar cautivos, que esto es lo que decía Epicteto, ¿no? Allí en su frase célebre, el alma es una ciudad sitiada y detrás de sus muros resistentes, ahí están, dice, vigilando los defensores. Y realmente se produce en ese momento una persona cuando se hiere, puede llegar a quedar cautivo, No significa necesariamente que la persona queda cautiva, pero cautivo de ese dolor que le causó, del daño que le ha causado. Ahora, la persona se queda en ese lugar, se queda en ese espacio. Es como que se congelara el tiempo para esa persona, se congelara su vida, como cuando antes éramos niños y jugábamos al congelado, ¿no? El congelado era un juego donde los chicos corrían y aquel que lo tocaban, ese quedaba congelado, ¿no? Y parece que cuando te tocan con una ofensa uno queda como congelado y no importa que haya pasado muchos años, no importa si fue la semana pasada, si fue hace un mes, si fue hace un año o si fueron hace varios años, allí está uno detenido en el tiempo, uno queda detenido literalmente en el tiempo, uno se queda allí, ¿no? Y a veces uno no es tan consciente de ello, hay personas que no se dan cuenta de que han quedado detenidos en el tiempo porque recuerden lo que veníamos hablando antes, que la persona empieza a dar vueltas sobre el problema, el resentimiento, que es volver a sentir, volver al dolor, volver a recordar, volver a hablar de la persona, volver a tenerlo en el pensamiento, volver a levantarse con esa idea, a acostarse con esa idea, ¿no? Y como que estamos parados y estamos dando una vuelta en una ruedita, como esos pequeños ratones que le ponen una ruedita que da vuelta y da vuelta y da vuelta, pero siempre está en el mismo lado. Ese es el tema, ¿no? Es decir, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué nos quedamos? ¿Cómo y dónde nos quedamos? ¿Dónde es que nos quedamos? ¿Por qué nos quedamos, no? ¿Por qué razón nos estamos quedando allí? Bueno, en primer lugar, nos quedamos en el evento, ¿no? Que se reedita a través del resentimiento una y otra vez en la mente. Uno se queda en el evento, se queda en aquella situación, está permanentemente pensando en el caso, está permanentemente tratándolo, hablando, ¿no? Y uno dice, wow, qué tremendo, estoy hablando de esto, mañana estoy hablando de esto, pasado estoy hablando de lo otro, siempre estamos hablando del tema. Ahora, también se queda en la misma edad emocional. No solamente se queda en el evento, sino que se queda en la misma edad emocional en que recibió el daño. ¿Por qué? Porque las emociones y los pensamientos negativos que experimentó por esa ofensa se activa fácilmente con algunos eventos similares y otros eventos que no tienen nada que ver. Es decir, que una persona puede llegar a quedar en un estado de inmadurez porque no avanza, ¿no? No avanza, no está avanzando. Ese es el problema que está teniendo. No está avanzando y en consecuencia, como no avanza, entonces la persona se torna inmadura. Siempre está hablando del mismo punto, siempre está hablando del mismo error, siempre está hablando de la misma situación. Entonces, no solamente se queda allí, sino que se queda en ideas fuertes. ¿No? Ideas derrotistas, ideas que no le van a ayudar, no le van a colaborar, que le están diciendo esas ideas derrotistas, no vas a poder salir, no vas a poder cambiar, esto va a mantenerse, esto tiene que estar aquí, y las ideas allí, uno colabora con las ideas, ¿no? Porque uno está hablando permanentemente del tema. Surgen entonces
lo que se llaman los mecanismos protectores, que son barreras conscientes o inconscientes que levantamos para no ser dañados nuevamente. Como decía Epicteto, ¿no? Detrás de los grandes muros, allí están los ¿cómo se llama? Los que están tratando de defender, ¿no? Lo que están tratando de defender. Epicteto lo decía de una manera muy bonita, dice, ahí vigilan los defensores detrás de esos grandes muros resistentes. Y esos muros son prácticamente lo que hablan acerca de el mecanismo protector. Esos muros son el mecanismo protector. Están allí protegiendo y detrás está uno tratando de que no te diera más. No son barreras. Barreras, como dije, que uno lo provoca de manera consciente o inconsciente, ¿no? Posición que uno toma porque, como uno dice, me lastimaron una vez, no lo van a volver a hacer. Entonces uno toma una posición de defensa y ponen grandes muros, ¿no? Grandes murallas, y ahí está uno detrás de la muralla, no me van a volver a hacer esto, no van a ofenderme nuevamente, no me voy a meter en alguna situación para no volver a ser dañado. Y eso realmente termina siendo un grave inconveniente para la persona que está allí viviendo la ofensa. La mente se torna en una voluntad esclavizada, porque la mente se esclaviza. Recuerda, ahí está la emoción, los sentimientos y la voluntad, ¿no? La voluntad se esclaviza y ya no es libre, ¿no? Porque está actuando de manera errada. Ya no es libre porque está actuando de una manera que se predispone uno a actuar de esa manera, ¿no? Uno se predispone a defenderse en vez de ser libre. Si tengo que dejar correr y yo tengo que vivir mi vida, uno se cierra, ¿no? Se aprisiona en un paradigma y en una fortaleza, y uno justamente va abdicando, va cerrándose a sus posesiones y a su posición y a su potencial y a sus relaciones. Uno va abdicando, va entregando eso, ¿no? Se va rindiendo a través de esa fortaleza y dice, yo no puedo crecer más que esto, porque tengo que defenderme. Y de alguna manera la persona que tiene cierto potencial ya no es lo mismo, ya no es la misma persona, porque ese potencial queda aplastado por ese bloqueo que está teniendo, ese bloqueo protector que está provocándose a sí mismo. Ahora, era una mente esclavizada, no libre, ¿no? Era una voluntad esclavizada, no libre, y está actuando, como dije, de manera equivocada. Ahora, lo que hace también es que se cierra el corazón cuando hay una ofensa. Se cierra el corazón, ¿no? Que se bloquea con respecto al tema o a las personas involucradas. Si el tema tiene que ver, por ejemplo, con las relaciones matrimoniales, ya uno no va a meterse más en ese tema. Si tiene que ver con relaciones sexuales, uno ya no se mete en ese tema. Si uno habla de política, ya no se mete más, dice, yo no hablo más de política. Mire, justamente hay lugares que dicen, aquí no se habla de política, de mujeres, ni de fútbol, ¿no? Es justamente porque las personas crean un bloqueo, ¿sí? No queremos hablar de estos temas para no entrar en discusiones en las cuales uno termina herido, ¿no? Ahora, ¿qué dice Dios al respecto de esto? El diseño de Dios para el ser humano, como dije, es un ser tripartito. Y Dios está mirando estas tres partes del ser humano. Allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, dice la palabra sobre este diseño tripartito de Dios, ¿no? Dice, que Dios mismo, escuche bien, que Dios mismo, el Dios de paz, ese Dios de paz, ¿no? Los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sin defecto, alguno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dice Dios, aquí donde trabaja Dios, en esa alma herida, aquí es donde trabaja el Señor, en esa alma que está ofendida, dice aquí, Dios tiene que hacer esto, Dios los haga perfectamente santos. Es decir que lo que está pidiendo aquí Pablo a los tesalonicenses, lo que le está diciendo es, la manera de poder salir de esto es santificarse. La palabra santo significa apartado, es decir, usted tiene que apartarse de esta ofensa, apartarse de este dolor, apartarse de ese resentimiento, apartarse de esa amargura y salir de esta parálisis. Ustedes tienen que ser santos. El Espíritu Santo viene para santificarlos, ¿sí? ¿Sí? Viene para santificarlos. El Espíritu quiere santificar su vida. Entonces, ¿uno qué tiene que hacer? Dice, dejar que el Espíritu Santo
te santifique. Dice, el Dios de paz los haga a ustedes, escuche bien, perfectamente santo, no semisanto, medio santo, casi santo, un poco santo. No, dice perfectamente o enteramente santo, también vendría esa traducción en esta parte, enteramente santo. Dice, y le conserve todo, fíjense la palabra todo aquí, ¿no? Conserve todo, dice, ¿no? Todo su ser es el ser completo, toda la vida. Y lo describe a esas partes, hace una descripción Pablo a los tesalonicenses, dice, espíritu, alma y cuerpo. Dice que no haya ni un defecto, no tiene que haber una partecita de ustedes que no haya sido santificado para poder salir de este dolor que genera la ofensa y de esta parálisis que genera la ofensa. Dice, sin defecto, no tiene que quedar nada. Si en alguna parte quedó una pequeña allí mancha de esa ofensa, una pequeña partecita, un pequeño recuerdo, ¿no? A veces traemos así con comentarios, traemos un pequeño recuerdo ahí. Dice, no tiene que haber nada, no tiene que haber nada, dice, ¿no? Sin defecto alguno, ¿para qué? Para prepararnos para la venida del Señor Jesucristo, porque cuando el Señor venga, va a venir a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga, sin mancha, sin defecto, ¿no? Va a venir a buscar personas que estén totalmente santificadas en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Ese es el diseño de Dios para el ser humano, tripartito, y Él quiere santificar las tres partes. El diseño de Dios para nuestra vida es de libertad, no de esclavitud. Dios nos quiere libres y no esclavos. Dice Gálatas capítulo 5, verso 1, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Dice, no nos hizo libres para volver a caer en esclavitud. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Fíjense, dice, ¿no? Para libertad Cristo nos hizo libres. Fuimos liberados por el Espíritu de Dios, por la sangre de Cristo, por el poder en la cruz del Calvario. Dice, y uno tiene que permanecer ahí. Pero las ofensas, hay que recordar esto, que Jesús dijo que las ofensas siempre van a estar. Pero lo que nos está diciendo aquí el apóstol Pablo a los Gálatas es, y nos dice a nosotros también, es que ya Cristo nos hizo libres. No tenemos que quedarnos paralizados. Nosotros estamos libres. No tenemos que quedarnos varados en el camino, no tenemos que quedarnos congelados. La ofensa no te tiene que consolar. Dice, ustedes permanezcan firmes en lo que son, en lo que Cristo ha hecho, ¿no? En ese valor que le ha puesto Cristo a tu persona. Y dice, y no caigas otra vez, es decir, porque va a haber otras ocasiones. Dice, pero no se sometan otra vez al yugo de esclavitud, que es estar paralizado, ¿no? Omitiendo o abdicando a tu potencial. Ahora, Dios espera. Lo que Dios está esperando es que le busquemos para Él, ¿no? Dios está esperando que le busquemos para que Él saque, ¿no? Él saque nuestra alma de la cárcel. Dios dice, búscame para que yo saque tu alma de la cárcel. Búscame para que yo saque tu alma de esa parálisis, de ese congelamiento y libere, ¿sí? Tus emociones, tus pensamientos y tu voluntad, ¿no? Cuando a veces hay emociones que están súper paralizadas. No sienten nada, ¿no? Es como que de repente están totalmente insensibles y en su pensamiento no hay otra cosa. Y como su pensamiento no hay otra cosa, la voluntad siempre está, ¿no? La voluntad siempre está sometida a esos pensamientos. Porque de acuerdo a como uno piense, ¿sí? Es como decide. Y ahí está entonces todo sometido. Ahora, mire lo que dice el Salmo 142, versículos 6 y 7. Dice así. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. El salmista está diciendo, ¿no? Escucha, Señor, en un momento de dolor para él, dice, escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Está congelado. Podríamos decir que está congelado, ¿no? Líbrame de los que me persiguen. Aquí hay alguien que lo está persiguiendo, ¿no? Porque son más fuertes que yo. Y él reconoce, ¿no? Aunque era un hombre fuerte, él reconoce que hay personas que son más fuertes, que lo están hiriendo, que lo están lastimando y que lo quieren lastimar más. Y él pide esto en la oración, dice, saca mi alma de la cárcel. Señor, libérame de esta parálisis en la que estoy metido. Libérame, Señor, estoy congelado aquí, Señor. Esta ofensa me ha congelado y no puedo avanzar. Estoy todos los días hablando del tema. Saca mi alma de la cárcel. ¿Para qué? Dice el Señor. ¿Para qué quiere que saque tu alma de la cárcel? Dice, para que alabe tu nombre.
Cuando uno sale de la parálisis, porque cuando uno está en la parálisis no alaba a Dios, uno le da gloria al diablo, porque está todo el tiempo con el resentimiento, con la amargura, ahí está con el odio, está con el enojo, no está con la ira, y ahí está dándole gloria al diablo, ¿no? Pero dice, cuando el Señor te saca, te libera de esa cárcel, que es la parálisis, ¿no? La parálisis emocional, sentimental y de la voluntad, cuando Dios te libera de eso, entonces dice, tu corazón comienza a hacer lo correcto. ¿Qué es lo correcto? Alabar a Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor. Pero cuando uno está ofendido, cuando uno está allí congelado, uno está alabando y ahí está, ¿no? Es todo quejabanza, ¿no? Esa oración, ¿no? Esa oración que está con queja, ¿no? Esa oración con queja, esa alabanza con queja, y todo es queja y queja. Y dice, para que alabe tu nombre, Señor. Libérame, libérame para que alabe tu nombre. Dice, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Ahora, ¿alguna vez se ha sentido en una cárcel con respecto a las emociones y los pensamientos que le maltratan, pero que no puede controlar? Pídale al Señor en este día y dígale, Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Repita conmigo esta oración. Señor, saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Y seguramente comenzará tu labio a fluir bendición para ese Dios poderoso a quien tú amas y a quien debes servir. Amén. Hasta aquí llegamos hoy, querido amigo. Te doy gracias por este tiempo. Te mando un gran abrazo. Nos volvemos a encontrar mañana aquí en Vida para Todos. Gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte a tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Hacé de ella tu escondite, tu escudo y esperanza. Suscríbete a nuestro canal en YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez, Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar una vez más en Vida para Todos.